Este nuevo Motorola E22 es la opción más económica con certificación de Dolby Atmos, sonido estéreo y pantalla de 90 Hz. ¿Pero le será suficiente para ser considerado la mejor opción dentro de los 32 GB? Para los que no me conocen, mi nombre es Gustavo, esto es GustaTech y ahora sí, ¡vamos al video! Unboxing. Lo primero que tenemos al abrir la caja es el teléfono perfectamente protegido por una lámina opaca. Por debajo del cartón vamos a encontrar un grueso cable USB con extremos tipo A y C. Además, incorpora el accesorio para extraer nano SIM que, al menos en Argentina, tiene espacio para una micro SD y una única SIM. Incluye un cargador de 10 vatios que analizaremos en un instante y 3 papelitos. Además del sonido y la pantalla, uno de los motivos por los cuales me parece una opción tentadora es por su diseño. Sin duda es que me parece hermoso y se lo puede confundir tranquilamente con un teléfono de gama media actual por su diseño moderno y un color que me encantó. Además es muy cómodo de sostener y es bastante liviano. La frutilla del postre es que tiene LED de notificaciones, una opción que hoy muy pocos teléfonos cuentan. Pesa solo 185 gramos y tiene un grosor de 8,5 milímetros. Para ser un modelo de entrada de gama está más que bien. Este Moto E22 tiene un sensor de huellas que se ubica en el lateral derecho, por debajo de las teclas del volumen, y comparte la función de botón de encendido. Funciona bien, pero es un poco estrecho, y lo bueno es que podrás grabar hasta 5 huellas de ser necesario. Tiene un puerto para auriculares en la parte superior con el que podrás utilizar la aplicación de radio FM que viene instalada de fábrica. Este dispositivo cuenta con dos altavoces, uno en la parte superior, muy discreto y apenas perceptible, y otro en la parte inferior. Por lo tanto, cuando lo utilices en horizontal, podrás disfrutar de la mejor experiencia de sonido estéreo, ya que certifica Dolby Atmos. La pantalla es algo que me pareció correcto, tiene un buen tamaño, tiene una 6,5 pulgadas de diagonal con resolución HD+, y 90 Hz de tasa de refresco. ¿Pero qué quiere decir esto de 90 Hz de tasa de refresco? Significa que al seleccionar este modo, todo se verá más fluido, más suave, a costa de un mayor consumo de batería, producto de una mayor demanda del procesador. Este panel, a pesar de ser básico en cuanto a resolución y tecnología, cumple bastante bien para el uso en redes sociales y multimedia en general, como para ver videos de TikTok, Facebook o navegar en Instagram. También podrás ver series o videos en YouTube con una calidad de HD y disfrutarlos con sonido estéreo, lo cual es increíble, y en esto Motorola es rupturista, ya que hace unos años atrás ni siquiera los alta gama de la marca tenían sonido estéreo, y hoy este modelo, el Moto E22, considerado de entrada de gama, ya tiene doble altavoz. Certifica Dolby Atmos, aplicación con la que podrás realizar diferentes ajustes según el tipo de contenido que más reproduzcas en el teléfono. Hasta tiene un virtualizador envolvente y un nivelador automático de volumen, que junto a los 90 Hz de la tasa de refresco de la pantalla, hacen que este Moto E22 parezca un teléfono de otra categoría. Este clip justamente lo estoy grabando con este Moto E22 para que puedas percibir la calidad del audio grabado con el micrófono y la calidad del video grabado con su sensor principal. Aprovecho para decirte que si este video te está gustando, le dejes un like, algún comentario y que por supuesto te suscribas al canal. Es totalmente gratis y ahora sí pasamos con unos ejemplos de audio y de video de este Moto E22. La noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña. Memoria interna y sistema operativo. Este Moto E22 tiene 32 GB de memoria interna, la cual se puede ampliar mediante el micro SD para que las fotos y videos no te ocupen almacenamiento. El sistema operativo es Android 12, prácticamente puro. Muchas de las apps de fábrica pertenecen a Google. Hasta tiene un grupo de aplicaciones en la pantalla principal para que los ubiques fácilmente. Algo que me gustó mucho es que a pesar de ser un modelo de entrada de gama, cuenta con gestos interesantes, como lo es el control táctil, que se activa cuando realizamos dos toques suaves en el sensor de huellas. Al realizarlo, se despliega un menú lateral a modo de atajo a las aplicaciones que utilicemos con más frecuencia y es totalmente configurable. Además dispone del típico gesto que caracteriza a la marca de sacudir 2 veces y encender la linterna.
o el de tocar el panel con 3 dedos para hacer una captura de pantalla. Este modelito cuenta con 3 GB de memoria RAM, lo necesario para que funcione de manera correcta, con aplicaciones sencillas, y hasta podríamos tener muchas aplicaciones en segundo plano sin problemas, pero el rendimiento será levemente inferior que su hermano mayor, el Moto G22, que tiene 4 GB de RAM. Rendimiento. En este apartado debo reconocer que este Moto E22 es en donde se quedó más corto. El procesador Helio G37, el mismo del E32S o el G22, deja bastante que desear. Es un teléfono que lo veo más bien orientado para redes sociales y reproducir contenido multimedia. Pero también es cierto que no todos le darán un uso tan pasivo a este modelo, y decidí probarlo con títulos exigentes como Apex Mobile, por ejemplo, o Jurassic World, para ver cómo respondía este procesador, que en Antutu dio el siguiente resultado. Apenas pudo superar los 115.000 puntos. Por supuesto que su fuerte no es el gaming, pero se la pudo arreglar bastante bien con algunos juegos de cierta carga gráfica. Cámaras. Voy a empezar nombrando algo que realmente me sorprendió, y es el completo modo Pro que tiene este Moto E22. Es muy completo para el precio del producto. Por ejemplo, vas a poder modificar la distancia focal, la velocidad de obturación, el nivel de la ISO, la compensación de la exposición y hasta la temperatura de la luz. Además, cuenta con un modo retrato con regulación de la cantidad de efectos que queramos utilizar y que identifica de forma decente a las personas y objetos, y que por la gama del dispositivo está bien logrado. Además, dispone de Night Vision para tomas nocturnas que mejorarán las fotografías de noche sin necesidad de utilizar flash. Este dispositivo cuenta con HDR, pero a diferencia de otros modelos, este Moto E22 podemos seleccionar que el HDR sea permanente, automático o desactivarlo. Personalmente utilizo el HDR siempre en activado, y para mejorar la calidad final de las fotografías te recomiendo que te quedes quieto unos instantes después de haber tomado la foto para que el efecto del HDR se ejecute correctamente. Otro punto que me sorprendió fue que este Moto E22 tiene la capacidad de hacer capturas dobles, tanto en fotografía como en video, como el ejemplo que estás viendo en este preciso momento. Lo cual me gusta porque se nota que Motorola baja a sus teléfonos más económicos funciones que antes solo eran de los modelos de media y alta gama. Así que en esto es un punto positivo para la marca. Con el lente principal los resultados son buenos, si tenemos en cuenta la baja resolución del sensor. No esperes milagros, pero si tienes cierta habilidad en fotografía podrás obtener muy buenas tomas. La cámara selfie cumple con lo mínimo para que no decepcione, pero si el ambiente tiene buena iluminación, sin duda que ayudará a mejorar las tomas, y también dispone de un modo retrato y hasta las mismas opciones de HDR que el lente principal trasero. Cargador y batería. Con respecto a la autonomía de este Moto E22, debo reconocer que es una de las mejores dentro de la marca, en parte por su batería de 5000 mAh, su procesador débil y por la escasa cantidad de funciones del sistema operativo. Lo único que afecta muy negativamente en la autonomía de este dispositivo es utilizar los 90 Hz en la tasa de refresco de forma permanente. Por lo demás, impecable. No obstante, dispone de varias opciones que aumentan la vida útil de la batería y mejora la autonomía del teléfono, como batería adaptable o un modo de ahorro de energía. Con el cargador original de 10 vatios que trae en su empaque, tardé menos de 2 horas para llevar la carga del 4 al 100%, igualándose prácticamente a modelos de la competencia con cargadores de 15 vatios. Así que muy bien el desempeño en este apartado. Muy bien amigos, este fue el unboxing y review del Moto E22. Me gustaría que respondas a la pregunta del inicio. ¿Lo tendrías en cuenta como una de las mejores opciones dentro de 32 GB? Si te gustó este video te invito a que le dejes un like, algún comentario y que por supuesto te suscribas al canal. Es totalmente gratis y me ayudas un montón. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Chao!